Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te abrace donde quiera que estés, que el Espíritu Santo de Dios caiga sobre ti y te ayude en medio de tu tempestad. Recibe un saludo de tu hermano Norberto Cabrera, también de la iglesia que me honro en pertenecer, la iglesia entrando al lugar santísimo, aquí en la ciudad de Kissimmee, Florida Central, 1504 Patrick Street, 1504 Patrick Street, allí en la ciudad de Kissimmee, 34741 en nuestro zip code. Allí estamos para ayudarte, para bendecirte. Allí te recibirán con cariño mis amigos y pastores. El hermano Gabriel y Jessica Méndez están para ayudarte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a la Biblia rapidito, porque quiero llevarte una enseñanza, algo que hoy Dios me administraba mientras oraba, y quiero que toque tu vida de una manera especial. Ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 14, versículos 29 al 32. Mateo, capítulo 14, 29 al 32, y hoy te voy a hablar de un grito de auxilio. Un grito de auxilio. Amén. Y esta historia todos la conocemos, es cuando Pedro caminó sobre las aguas. Ve conmigo rapidito, Mateo 14, versículo 29 al 32. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. En esta tarde quiero hablarte de ese suceso, amén, que ocurre todavía en nuestras vidas. En aquel momento era una barca hecha de madera, era Pedro una persona, era la tempestad, en realidad una tormenta que estaba ocurriendo, amén, sobre las aguas. Y Pedro, al ver que Jesús venía y en su confusión, cuando lo vio de cerca, quería comprobar que era Dios, que era Jesús realmente, y le dijo, maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven, desciende. Y Pedro descendió y caminó sobre lo sobrenatural. Pedro caminó por encima de las aguas como Jesús, y mientras iba a Jesús, la tempestad comenzó a hacer ruido, la situación comenzó a hacer ruido, y Pedro quitó su mirada de Dios o de Jesús y la puso, amén, en la tempestad. En tu vida, en mi vida, estamos en momentos donde Dios nos ha llevado para comprobar nuestra fe, donde Dios nos ha llevado para comprobar cuánta firmeza tenemos en Él, donde Dios nos ha llevado para tener un momento sobrenatural con nosotros, un momento fuera de tu control, un momento donde solo Jesús es el que está actuando, solamente el poder de Dios es el que te está llevando, solamente tu fe es la que te está manteniendo en estos momentos, en medio de tu situación, en medio de tu tempestad, en medio del problema por el que estás pasando, en medio del dolor por el que estás pasando, en medio de lo que no comprendes, en medio del problema familiar, en medio de todas estas cosas que están agobiando tu vida. Dios está actuando sobrenaturalmente contigo. Dios quiere que tú mantengas tu mirada en Él. Dios quiere que tú no quites tu mirada de Él, aún en medio de tu tempestad, para que no te hundas. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que Pedro era pescador de toda su vida.
Pedro era un hombre que vivía de la pesca y de la mar, y yo no conozco ningún pescador que trabaje pescando mar adentro que no sea un buen nadador. Eso quiere decir que cómo es posible que un hombre que es nadador de toda su vida, un hombre que en su historial estoy más que seguro que había pasado por muchas tempestades como esta, un hombre que usted y yo sabemos que lo más seguro muchas veces había caído dentro del agua en medio de la tempestad y él solo se había subido nuevamente en la barca. ¿Cómo es posible que un hombre con tanto conocimiento hoy se esté ahogando, hoy esté pidiendo auxilio, hoy esté pidiendo salvación del agua? Amén. Eso es algo sobrenatural. Para mí en ese momento es algo sobrenatural. Para mí en ese momento, aleluya, Pedro solamente estaba viendo que su salvación se encontraba en Jesús. Eso quiere decir, hermano, que cuando usted y yo estamos pasando por esta tempestad que Dios está permitiendo, es para tener un momento de sobrenaturalidad con nosotros. No importa cuán experienciado tú estás, no importa cuánta experiencia tú tengas en este caminar de cristiano, o en tu vida como padre, o en tu vida como mujer esposa, o en tu vida como líder, o en tu vida, aleluya, como sacerdote. Llegan momentos donde solamente la sobrenaturalidad de Dios, aquello que usted no entiende, y tu fe son las que van a trabajar en ese momento que te encuentras hoy, en esta situación, en esta presión. Amigo y hermano que me escuchas, pon tu mirada en Dios y solamente tira un grito de auxilio. Un grito de auxilio es lo que se necesita para que Dios extienda tu mano, su mano, y te agarre. Extiende tu mano y grita como gritó Pedro: Señor, sálvame, que perezco. Señor, sálvame, que perezco. Solamente un grito decisivo de auxilio es lo que te va a sacar de la situación donde estás. Cristo te está llamando, amigo. Cristo quiere cambiar el panorama de tu situación. Cristo quiere cambiar, aleluya, lo que te está agobiando por un gozo y un peso de alegría en tu vida. Amigo que me escuchas, ven a Dios hoy, que te está llamando con ímpetu, diciendo: yo quiero salvarte. Yo extiendo mi mano para recogerte y llevarte nuevamente a la barca donde estarás seguro. Dios le dará seguridad a tu vida cuando tú des el grito de auxilio: Señor, sálvame, que perezco. Entrego a ti mi vida para que seas tú quien me des salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde y te abrace, que esta palabra caiga en tu corazón, aleluya, y busques de Cristo porque se nos acaba el tiempo. Cristo viene pronto. Te quiero, te amo, te respeto y te abrazo en el nombre de Jesús.